Los tambores de guerra de bronce resonaban en los muros de la fortaleza mientras yo permanecía al borde de la plataforma de ejecución, con las manos atadas, observando a mi esposo tensar el arco. El general Marcus, el hombre que había jurado protegerme el día de nuestra boda, me apuntaba con su flecha al corazón. Por el imperio, declaró, y su voz resonó por todo el campo de batalla donde aguardaban 10.000 soldados enemigos. Un verdadero general protege a su pueblo por encima de todo. Los rebeldes huchos le habían dado una opción: entregar la fortaleza o ver cómo me ejecutaban, su esposa desde hacía 3 años. Su decisión fue rápida e implacable. La flecha voló certera atravesando seda y carne, y mientras mi sangre teñía las piedras de carmesí, la vi a ella, la teniente Tanya, de pie junto a él con su armadura de batalla, extendiendo su mano hacia la de él como para consolarlo. En mis últimos momentos lo comprendí todo. Esto nunca se trataba del deber, se trataba de ella. Pero la muerte, como aprendería más tarde, no fue mi final. Cuando volví a abrir los ojos, tenía 17 años y estaba en el estudio de mi padre, 3 días antes de mi boda con Marcus. El espejo de bronce de la pared mostraba mi rostro más joven, sin la marca de las lágrimas ni la traición. Los dioses me habían dado algo más poderoso que la venganza, me habían dado conocimiento. Esta vez, no sería el chivo expiatorio en el ascenso de Marcus a la gloria. Esta vez, escribiría mi propio destino. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta la escucha. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de papel de la mansión del canciller mientras estaba sentada en mi escritorio, con la mano ligeramente temblorosa al sostener el pincel. 3 días. Me quedaban 3 días antes de mi boda con Marcus. Joven señora Visa, mi doncella Lily entró con el té. Su padre solicita su presencia en el salón principal. El general Marcus ha llegado. En mi vida pasada, este encuentro me llenó de alegría. Marcus, joven y apuesto a sus 23 años, ya comandaba la Legión Fénix. Todas las hijas de los nobles de la capital soñaban con atraer su atención. Pero yo había tenido suerte, o eso creía. Bajé las escaleras lentamente con paso mesurado. En el vestíbulo principal, lo vi. Marcus se yergue con su túnica militar carmesí, con el fénix dorado bordado en el pecho. A su lado está Tanya, presentada como su aedica, aunque ahora sabía que era mucho más. Lady Visa, Marcus hizo una reverencia formal. Sus ojos, oscuros como la medianoche, reflejaban la misma cortesía distante que recordaba. Incluso entonces, antes de nuestro matrimonio, me había mirado como quien considera un tratado particularmente valioso, necesario pero no deseado. General Marcus. Le devolví la reverencia, manteniendo una expresión neutral. ¿A qué debemos este honor? Mi padre, el canciller Thomas, sonreía radiante junto a ellos. El general ha venido a hablar de los preparativos de la boda. Su Majestad está muy complacido con esta unión. En efecto, respondió Marcus, dirigiendo brevemente la mirada a Tanya. La estabilidad del imperio depende de alianzas sólidas. Una alianza. Eso era todo lo que yo había sido para él. General. Hablé con cuidado, observando su reacción. He oído informes inquietantes sobre movimientos de Usan cerca de la frontera. Seguramente su atención estaría mejor allí que hablando de colores de boda. La mirada de Marcus se agudizó, mirándome de verdad quizás por primera vez. ¿Sigue usted los informes militares, Lady Visa? La esposa de un general debería entender las batallas de su marido. Respondí con suavidad, aunque por dentro mi corazón se aceleraba. En mi vida pasada, desconocía los asuntos militares hasta que fue demasiado tarde. He oído que tienen un nuevo comandante. ¿Alguien llamado el Lobo de las Sombras? Tanya dio un paso al frente, llevando la mano instintivamente hacia su espada. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Esa información es clasificada. La miré fijamente. Tanya era hermosa como lo es una espada, afilada, peligrosa y cautivadora. Su cabello negro azabache estaba recogido en un moño de guerrera, sus ojos jade me observaban como una amenaza. Los sirvientes hablan, dije simplemente. Y escucho.
Marcus me observó con renovado interés. El lobo sombrío sí que es una preocupación. Ha estado reclutando a muchos en las aldeas fronterizas. Entonces, quizás, sugerí con mi voz dulce. ¿Deberíamos posponer nuestra boda? Al fin y al cabo, la seguridad del imperio es lo primero. Mi padre farfulló. Visa, el mismísimo emperador ha bendecido esta unión. Por eso jamás querría distraer al general de sus deberes, interrumpí con suavidad. ¿Seguro que su majestad comprendería si la necesidad militar requería una demora? Marcus y Tania intercambiaron una mirada, esa clase de comunicación sin palabras que hablaba de incontables batallas libradas codo con codo. En mi vida pasada, había ignorado estas miradas, demasiado cegada por mi ingenuo amor como para ver lo que tenía justo delante. Lady Visa habla con sabiduría, dijo Tania, sorprendiendo a todos. El lobo de las sombras no esperará ceremonias nupciales. Pero Marcus negó con la cabeza. El decreto del emperador no puede modificarse sin causa. Procedemos según lo planeado. Se giró hacia mí y por un instante vi un destello en sus ojos, no sabía si era deber o resignación. Dentro de 3 días nos casaremos. Después de que se fueran, me retiré a mis aposentos y saqué un pergamino oculto, uno que había escrito al despertar en esta nueva línea temporal. Contenía toda la información crucial que recordaba de mi vida pasada, fechas de batalla, nombres de comerciantes y, lo más importante, el lugar donde el lobo de las sombras atacaría primero. En mi vida anterior, Tania había descubierto esta información y fue aclamada como una heroína. Pero la información en realidad provenía de mi primo, un comerciante que comerciaba en pueblos fronterizos. Se la pasé a Marcus, quien se la dio a Tania para que la verificara. Ella se atribuyó todo el mérito y yo, la esposa insensata, no dije nada. Esta vez no. Esa noche hice mi jugada. Vestido con ropas de plebeyo y con el rostro medio oculto por un velo, me escabullí por la puerta de servicio y me dirigí a la taberna del Fénix de Jade, un lugar donde los oficiales militares se reunían para beber y jugar. En mi vida pasada, jamás me habría atrevido a entrar en un establecimiento así. Pero la muerte tiene la capacidad de quemar el decoro. La taberna estaba llena de humo y risas. Encontré a mi objetivo rápidamente. El comandante Eric del regimiento Dragón, rival de Marcus y hombre de honor excepcional. Estaba sentado solo en un rincón, bebiendo una copa de vino. Comandante Eric, dije en voz baja, deslizándome en el asiento frente a él. Su mano se dirigió a su espada y se detuvo al observar mi ropa cara bajo la capa común. Señora Visa. ¿Qué hace aquí? Protegiendo al imperio, respondí sacando un pergamino sellado. Esto contiene los planes de batalla del lobo sombrío para el próximo mes, incluyendo su ataque a la fortaleza Agualuna. Eric abrió los ojos de par en par. ¿Cómo es posible que? ¿Importa? Lo interrumpí. Verifique la información usted mismo. Envíe exploradores. Pero actúe con rapidez. El ataque llega en 7 días. ¿Por qué no le das esto a tu prometida? Sonreí con amargura, porque el general Marcus jamás creería la información de su protegida prometida. Pero sí la creería de ti. Eric estudió el pergamino con expresión seria a medida que leía. Esto podría salvar miles de vidas. Entonces asegúrate de que así sea. Me levanté para irme y luego hice una pausa. Y comandante, al presentar esta información, quizás mencione que su fuente desea permanecer en el anonimato. Los héroes que buscan la gloria rara vez aprecian la competencia. Lo dejé allí sabiendo que la semilla estaba plantada. En mi vida pasada, el descubrimiento de esta información por parte de Tania la había elevado a subgeneral. Ahora veamos cómo le iría sin sus logros robados. La mañana de mi boda llegó con nubarrones en el horizonte. Un presagio acertado, pensé mientras Lily me ayudaba a ponerme el elaborado vestido de novia rojo. La corona de Fénix me pesaba más de lo que recordaba. Cada perla y cada adorno de oro era un peso que me oprimía el cráneo. Mi señora se ve hermosa, dijo Lily, pero sus ojos reflejaban preocupación. Aunque parece diferente estos últimos 3 días. ¿Diferente? Si supiera lo diferente que era.
En mi vida pasada me sentía eufórica, escribiendo poesía sobre mi amor por Marcus y soñando con nuestro futuro juntos. Ahora solo sentía una fría determinación. Se desató un alboroto en el patio. Por la ventana vi llegar a los mensajeros imperiales a caballo, sus voces urgentes llegaban a mi habitación. Las fuerzas de Usan se están moviendo. La información del comandante Eric era correcta. Planean atacar la fortaleza Moonwater en cuestión de días. Mi padre irrumpió en mi habitación, olvidándose del protocolo. Visa, la boda debe posponerse. El emperador ha ordenado a todos los generales disponibles que acudan a la frontera de inmediato. Bajé la mirada con recato. Por supuesto, padre, el imperio debe ser lo primero. Pero justo cuando empezaba a quitarme la corona de Fénix, llegó otro mensajero, con el sello del príncipe Alejandro, hermano menor del emperador. Se le ordenó a Lady Visa que atendiera al príncipe en palacio de inmediato. Se me heló la sangre. En mi vida pasada apenas conocía al príncipe Alexander, solo lo veía en ceremonias formales, donde su oscura reputación mantenía a la mayoría de los nobles a distancia. Era conocido como el príncipe de las sombras, un hombre que controlaba la red de espionaje del imperio y cuyos enemigos tenían la costumbre de desaparecer. ¿Qué podía querer de mí? El pabellón de sombras del palacio se alzaba apartado del complejo principal, sus paredes negras y tejas plateadas le daban la impresión de existir en un crepúsculo perpetuo. Guardias con armadura negra se apostaban en cada entrada, con el rostro oculto tras máscaras demoníacas. El príncipe Alexander esperaba en su estudio, una habitación llena de mapas y pergaminos que parecía más una sala de guerra que los aposentos de un príncipe. Era más joven de lo que esperaba, quizá 25 años, con pómulos afilados y ojos como obsidiana pulida. Donde Marcus era sol y gloria, Alexander era medianoche en secretos. Lady Visa, dijo sin levantar la vista del mapa que estudiaba. O debería decir, nuestra misteriosa fuente de inteligencia que visitó al comandante Eric hace 3 noches. Mi corazón se detuvo. Su Alteza, no lo entiendo. Por favor, alzó una elegante mano. Mis espías están por todas partes, sobre todo en las tabernas donde podrían intercambiarse secretos militares. Aunque admito que no esperaba que la hija protegida del canciller estuviera traficando con inteligencia militar. Permanecí en silencio, sopesando mis opciones. Alexander finalmente levantó la vista, y su mirada fue como si la hubieran atravesado 2 puñales. La información que proporcionaste salvó la fortaleza Moonwater. Las fuerzas del lobo sombrío fueron emboscadas y dispersadas. El imperio tiene una deuda contigo. El imperio no me debe nada, respondí con cautela. Solo cumplí con mi deber. Se puso de pie acercándose con la fluida gracia de un depredador. Y sin embargo decidiste no darle esta información a tu prometido. ¿Por qué? La verdad me quemaba en la lengua, pero no podía hablar de mi vida pasada. El general Marcus tiene muchas preocupaciones. No quería aumentarlas con información sin verificar. Mentiroso, dijo Alexander en voz baja, casi con aprecio. No confías en él. O mejor dicho, no confías en la teniente Tania. Mi serenidad se quiebra un poco. Su Alteza ve mucho. Es mi trabajo verlo todo, respondió, incluyendo el hecho de que su boda se ha pospuesto indefinidamente, y el general Marcus salió esta mañana con su teniente a su lado, sin mostrar ninguna preocupación por dejar a su novia atrás. La palabra me dolió, aunque no esperaba menos. Tengo una propuesta para usted, Lady Visa, continuó Alexander. Su red de inteligencia, sí, sé que tiene una, nadie obtiene ese nivel de detalle sin fuentes, podría ser valiosa para el imperio. Colabore conmigo y me aseguraré de que nunca la obliguen a contraer un matrimonio que no desea. ¿Y si me niego? Sonrió y fue como la luz de la luna invernal sobre una espada. Entonces regresas a esperar a un esposo que cabalga a la guerra con otra mujer en su corazón. Tú decides. Miré a este peligroso príncipe, este maestro de sombras y secretos, y vi una oportunidad que nunca había tenido en mi vida pasada, la oportunidad de ser más que la esposa abandonada de un general. Acepto, dije. La sonrisa de Alexander se ensanchó. Excelente. Tu primera misión comienza de inmediato.
Hay un traidor en la Legión Fénix, alguien que le está dando información a los Susan. Encuéntralos. Ya sabía quién era en mi vida pasada. El traidor había sido descubierto después de mi muerte, usado como un logro más para Tanya. Pero esta vez sería yo quien se adjudicaría esa victoria. Dame 2 semanas, dije. Tienes 10 días, replicó Alexander. Mis fuentes dicen que el Lobo de las Sombras está planeando algo desesperado tras su derrota en Agualuna. Al salir del pabellón de las sombras, cambié mi vestido de novia por ropa práctica de viaje y sentí la primera sonrisa sincera en días. Marcus y Tanya creían que cabalgaban hacia la gloria. No tenían ni idea de lo que les esperaba. El campamento de suministros de la Legión Fénix se extendía por el valle como una pequeña ciudad, con miles de tiendas dispuestas en una precisa formación militar. Llegué al 7º día, disfrazada de hija de un comerciante que entregaba suministros médicos. Era una identidad que el príncipe Alexander había conseguido, con documentos falsificados y un carro lleno de medicinas auténticas. En mi vida pasada, nunca había visitado a Marcus en sus campamentos militares, permaneciendo obedientemente en la capital como la esposa de un general. Ahora, recorriendo el campamento con determinación, vi lo que me había perdido, la actividad constante, la cuidadosa jerarquía y, sobre todo, el flujo de información. La señorita Chun, una joven soldado, me saludó usando mi nombre falso. La tienda médica está por aquí. Lo seguí, escrutándolo todo con la mirada. Allí, Taya estaba cerca de la tienda de mando, dirigiendo a las tropas con autoridad natural, y Marcus estudiaba mapas con sus oficiales superiores. Ninguno de los dos me había notado aún. El traidor que buscaba era el coronel Briggs, el intendente de Marcus. En mi vida pasada, había vendido rutas de suministro a los Husan durante 3 años antes de ser capturado. Para entonces cientos habían muerto en emboscadas durante supuestos viajes secretos de abastecimiento. Pero necesitaba pruebas. Esa noche esperé a la sombra de los almacenes de suministros, envuelto en una capa oscura. El príncipe Alexander me había enseñado paciencia en nuestras breves sesiones de entrenamiento, el arte de permanecer quieto, de fundirme con la oscuridad. Cerca de la medianoche mi paciencia fue recompensada. Briggs salió de su tienda, mirando nerviosamente a su alrededor antes de dirigirse hacia el límite del bosque. Lo seguí en silencio. En un claro, se encontró con una figura encapuchada. Hubo dinero y un pergamino. Me acerqué sigilosamente necesitando oír. Una mano me tapó la boca. Luché pero me quedé paralizado al oír una voz familiar. No grites, me susurró Marcus al oído. ¿Qué demonios haces aquí, Visa? Me arrastró detrás de un gran árbol, su agarre firme pero no doloroso. A la luz de la luna, su rostro era una máscara de furia controlada. Siguiendo a los traidores, le respondí con un siseo cuando me soltó. Ese es el coronel Briggs vendiendo nuestras rutas de suministro. Lo sé, interrumpió. Lo hemos estado vigilando durante semanas. ¿Nosotros? Tanya surgió de las sombras como un fantasma. El general y yo hemos estado rastreando la brecha de seguridad, dijo con frialdad, aunque no esperábamos interferencia de civiles. ¿Civil? Me reí con amargura. Soy quien le advirtió al comandante Eric sobre Moonwater. ¿O creías que esa información surgió de la nada? Marcus me miró fijamente. ¿Fuiste tú? ¿Sorprendido de que tu prometido protegido tenga cerebro? ¿Un contraataque? ¿O simplemente decepcionado de que Tanya no recibiera el crédito? Tanya llevó la mano a su espada. Cuida tu lengua. Basta, ordenó Marcus. Nos miró a ambos y luego volvió a mirar el claro donde Briggs estaba terminando su transacción. Necesitamos ese pergamino como prueba. Tanya, círculo a la derecha. Pasillo. Se han ido, interrumpí, señalando el claro ahora vacío. Estaban demasiado ocupados discutiendo como para darse cuenta de que se iban. Marcus maldijo. La primera vez que lo oía hacer eso. Meses de trabajo arruinados. No necesariamente, dije sacando un pequeño pájaro mecánico de mi bolsa. Otro regalo del príncipe Alexander. Esto lo ha estado registrando todo desde mi llegada. Los artífices del príncipe de las sombras son muy astutos.
Ambos guerreros miraron el dispositivo con asombro. ¿Trabajas para el príncipe Alexander?, preguntó Marcus con una voz peligrosamente baja. Trabajo para el imperio, corregí. Algo que sabría si te molestaras en preguntar sobre mi vida en lugar de asumir que me sentaría tranquilamente en la capital, escribiendo poesía y bordando mientras te marchabas. Mordí las palabras. Conmigo, terminó Tanya con sus ojos jade brillando. De eso se trata, ¿no? Estás celoso. ¿Celoso? Me reí y debió sonar desquiciado porque ambos retrocedieron. Tendría que preocuparme para sentir celos, y dejé de preocuparme en cuanto me di cuenta de que mi futuro esposo me ve solo como una obligación política. Visa, empezó Marcus. Ahórratelo, lo interrumpí. Tenemos que atrapar a un traidor. La grabación basta para condenar a Briggs, pero necesitamos el pergamino para saber qué información ya ha vendido. ¿Cómo propones conseguirlo?, preguntó Marcus, claramente luchando con esta nueva versión de mí. Sonreí con frialdad. Eso se lo dejo al civil. A la mañana siguiente me acerqué a la tienda de Briggs sin disimulo, con un manifiesto de suministros médicos. Coronel Briggs, necesito su firma para estos suministros. Levantó la vista de su escritorio con sospecha inmediata. No me informaron de ninguna entrega. Medicamentos de emergencia de la capital, expliqué con voz ligeramente temblorosa. Tras la victoria en Mountwater, el propio príncipe ordenó el envío de suministros adicionales. Briggs se relajó un poco. Hombres como él siempre subestimaban a las jóvenes nerviosas. Mientras firmaba el manifiesto, volqué sin querer su tintero, salpicando tinta negra sobre su escritorio y los papeles que había debajo. Ay, lo siento mucho. Jadeé agarrando paños para limpiar. En el caos mis dedos encontraron el pergamino que le había visto recibir, deslizándolo en mi manga mientras limpiaba la tinta con la otra mano. ¡Qué torpe! Briggs espetó. ¡Fuera! Huí, agarrando el pergamino. Afuera, Marcus y Tanya esperaban. Lo hiciste, empezó Marcus. Le entregué el pergamino, las rutas de suministro para el próximo mes y la ubicación de un alijo de armas. Todo vendido a los Hewson. Marcus leyó rápidamente con el rostro ensombrecido. Esto nos habría costado cientos de vidas. Ahora puedes darles información falsa, sugerí. Convertir a Briggs en un agente doble involuntario. Tanya me miró con algo que podría haber sido respeto. Eso es realmente genial. Intenta no parecer tan sorprendido, dije secamente. Ahora tengo que volver a la capital. El príncipe espera mi informe. Visa, espera. Marcus me agarró del brazo. Necesitamos hablar de... ¿De qué?, pregunté mirándolo fijamente a los ojos. ¿De nuestro compromiso? Lo doy por terminado. Le diré al emperador que no soy digno del gran general Fénix. Eres libre de casarte con quien realmente quieras. Vi un destello en sus ojos, sorprendido, quizás incluso dolido. Pero ya no intentaba interpretar las emociones de Marcus. Eso no es lo que yo... General. Un mensajero llegó corriendo. Se ha avistado al lobo de las sombras avanzando hacia el paso del águila con una fuerza enorme. Marcus me liberó, el deber lo superaba todo como siempre. Prepara la legión. Marchamos en 1 hora. Mientras se alejaba con Tanya, sentí que se cerraba un capítulo de mi vida. Pero esto no era un final. Era un comienzo. La reacción del príncipe Alejandro a mi informe no fue la que esperaba. ¿Has disuelto tu compromiso con Marcus? Dejó su taza de té con deliberada precisión. Sin consultarme, nos sentamos en su jardín privado. Un lugar con flores que florecen a medianoche y una luz de luna plateada incluso al mediodía. Algún truco arquitectónico y espejos que no entendí. No sabía que necesitaba tu permiso para mis asuntos personales, respondí con cautela. Todo es asunto mío cuando se trata de la estabilidad del imperio, dijo. Ese compromiso fue políticamente valioso, ¿verdad?, lo desafié. Un general resentido con su matrimonio es un general distraído. Mejor que se concentre en sus batallas y en su amado teniente.
Alexander me observó con esos ojos de obsidiana. Estás amargado. Soy práctico, corregí. Hablando de eso, la información sobre Eagle Pass es una trampa. Se inclinó hacia adelante. Explícamelo. El lobo sombrío quiere que Marcus crea que está atacando el paso del águila, pero el verdadero objetivo es la fortaleza del nido del cuervo. Protege las minas de sal. Sin sal para conservar los alimentos, nuestros ejércitos morirían de hambre en invierno. ¿Cómo puedes saber esto? No pude contarle sobre mi vida pasada, sobre ver a Marcus caer en esta misma trampa y apenas sobrevivir. El manifiesto de suministros muestra ladrillos vendidos. Muestran un interés inusual en nuestras reservas de sal y métodos de conservación. El lobo sombrío no está planeando una batalla, está planeando un asedio. Alexander se levantó bruscamente. Si tienes razón, debemos advertir a Marcus inmediatamente o, dije lentamente, lo dejaremos caer en la trampa. El príncipe se giró con expresión amenazadora. ¿Dejarías morir a miles por una venganza insignificante? No, dije con firmeza. Pero Marcus no escuchará mis advertencias, ni siquiera las tuyas. Es demasiado orgulloso, demasiado seguro de su propia inteligencia. Pero si dejamos que descubra la trampa él mismo, justo a tiempo para contrarrestarla, salva el día, conserva su reputación, pero aprende que no es infalible, concluyó Alexander. Inteligente. Cruel pero inteligente. Aprendí observándote, Su Alteza. Se rió un sonido raro. Quizás he sido un maestro demasiado bueno. Se acercó y percibí su aroma, belladona y acero. Pero ten cuidado, Visa. Marcus no es el único que puede caer en trampas. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, un sirviente anunció la llegada de mis padres. Mi madre rompió a llorar al verme. Visa, ¿no pudiste romper el compromiso? ¡Qué escándalo, qué vergüenza! No hay vergüenza en anteponer el deber al imperio a la felicidad personal, dije con calma. El príncipe Alexander me ha honrado permitiéndome servir en una reunión de inteligencia. Mi padre nos miró a Alexander y a mí, con su mente política ya calculando. ¿El príncipe de las sombras te ha tomado bajo su protección? Lady Visa ha demostrado ser muy valiosa, confirmó Alexander. Su red de contactos comerciales proporciona información a la que nuestros espías militares no pueden acceder. Fue una mentira conveniente que me dio respetabilidad. Mis padres, ante el apoyo del príncipe, difícilmente pudieron oponerse. Después de que se fueron, Alexander me dio un colgante de jade negro. Llévalo puesto. Te marca como bajo mi protección. Pocos se atreverían a dañar a alguien que lleva el sello del príncipe de las sombras. ¿Y el precio de esta protección? Tu completa lealtad, dijo simplemente. Y tu ayuda en un asunto delicado. Habrá un intento de asesinato en el Festival de la Cosecha. Necesito que me ayudes a prevenirlo. ¿Quién es el objetivo? Yo. El Festival de la Cosecha transformó la capital en un río de faroles y seda. En mi vida pasada, asistí del brazo de Marcus, ignorada mientras discutía estrategias de batalla con otros oficiales. Ahora me muevo sola entre la multitud, con el colgante de jade negro frío contra mi pecho. Alexander me había ubicado en el Puente de la Luna, el corazón del festival, donde realizaría la bendición tradicional a medianoche. Mi trabajo era simple, estar atento a cualquier cosa inusual. Todo era inusual. Un comerciante de máscaras, cuya mirada seguía a cada guardia. Una adivina cuya tienda estaba situada con vistas al puente. Un grupo de bailarines cuyas formaciones parecían sospechosamente maniobras de combate. Activé el pájaro grabador y lo dejé sobrevolar. A través de sus ojos pude ver el patrón más amplio. Los asesinos estaban por todas partes, al menos 20 formando un círculo asesino. Esto fue más que un asesinato. Era una masacre inminente. Necesitaba advertir a Alexander. Pero ya se acercaba al puente vestido con una túnica formal que lo convertía en un blanco perfecto. Detrás de él caminaba mi corazón se detuvo. Marcus y Tanya formaban parte de su guardia de honor. Por supuesto, los héroes de guerra que regresaban, recién llegados de su victoria en el Paso del Águila,
la trampa que les había ayudado a evitar mediante información filtrada cuidadosamente. Lucían magníficos juntos. Él con armadura de fénix, ella con malla de escamas de dragón. Nuestras miradas se cruzaron entre la multitud. La expresión de Marcus cambió sorprendida, y luego algo más. Se dirigió hacia mí, pero la ceremonia estaba comenzando. Alexander levantó los brazos para comenzar la bendición. La multitud guardó silencio. Fue entonces cuando lo vi. La luz de la luna se reflejaba en una saeta de ballesta disparada desde la tienda de la adivina. Abajo, grité lanzándome hacia Alexander. La saeta silbó sobre nuestras cabezas mientras nos estrellábamos contra el suelo. Se desató el caos. Los bailarines desenvainaron espadas ocultas. El mercader se quitó la capa, revelando una armadura debajo. La multitud gritaba, empujándose en todas direcciones. Marcus y Tanya reaccionaron al instante con sus espadas silbando mientras se enfrentaban a los atacantes. Pero eran demasiados. Alexander se puso de pie, arrastrándome tras él. Me salvaste la vida. Agradécemelo después, jadeé señalando. La tienda, los líderes allí. Asintió, sacando una espada negra que no sabía que llevaba. Quédate aquí. Pero mientras se acercaba a la tienda, surgieron más asesinos de entre la multitud. Uno se dirigió directamente hacia mí con la espada en alto. No tenía armas ni entrenamiento. En mi vida pasada, este habría sido mi fin. Pero el príncipe Alejandro me enseñó una cosa: todo es un arma si estás lo suficientemente desesperado. Agarré una linterna del festival y se la estampé en la cara al asesino. Salpicó aceite caliente y gritó. No me detuve a pensar, simplemente agarré su espada caída y corrí hacia Alexander. El príncipe estaba rodeado, luchando contra tres a la vez con una gracia letal. Nunca lo había visto en combate. Se movía como el agua, mortal y hermoso. Pero ni siquiera él pudo luchar contra todos. Un asesino levantó una espada tras él. Esta vez no dudé. La espada me resultaba extraña, pero mi puntería era certera. El asesino cayó. Alexander se giró, me vio de pie junto al cuerpo y algo cambió en su expresión. Detrás de ti, gritó. Me giré levantando la espada instintivamente. El acero chocó con el acero con un estruendo que me sacudió todo el brazo. Mi atacante avanzó y supe que estaba en inferioridad numérica. Entonces apareció Tanya. Su espada le cortó la cabeza a mi oponente de un golpe limpio. Peleas como un niño, dijo ella, pero no había burla en ello. Peleo como quien quiere vivir, respondí. Apareció Marcus. La sangre salpicó su armadura. El puente está seguro. La mayoría de los asesinos están muertos o capturados. La mayoría. Exigió Alexander. Una explosión sacudió la noche. La tienda de la adivina estalló en llamas, y entre el humo apareció una figura que reconocí con terror. El mismísimo lobo de las sombras. En mi vida pasada nunca lo había visto, solo había oído hablar de su muerte en la batalla final. Pero allí estaba él, alto con cicatrices y ojos como una tormenta de invierno. Príncipe Alejandro, dijo con sarcasmo. Creías ser el único que podía jugar con las sombras, respondió Alejandro, y me quedé sin aliento. El general Tito, primo del emperador, fue declarado muerto hace 5 años. Debí haberlo sabido. Siempre fuiste demasiado orgulloso para permanecer muerto. Orgullo. Tito rió con amargura. Tu hermano me lo quitó todo. Mi rango, mis tierras, mi familia. Esta noche me llevo a su querido hermano menor. Se movió increíblemente rápido. Alexander lo encontró a mitad de camino. Sus espadas chocaron en una lluvia de chispas. Lucharon como demonios, cada movimiento potencialmente letal. Marcus se adelantó para ayudar, pero más asesinos surgieron de las sombras. Estábamos abrumados. Fue entonces cuando recordé el pájaro grabador, que seguía volando en círculos. El príncipe Alexander había mencionado sus otras características. Saqué el mecanismo de control y encontré el interruptor de emergencia. Todos, cierren los ojos.
Activé la pólvora cegadora. Una luz cegadora brotó del pájaro mecánico, convirtiendo la noche en un día abrasador. Los asesinos gritaron, tambaleándose cegados. En ese momento de ventaja, todo cambió. Marcus y Tanya atravesaron a los enemigos cegados. La espada de Alexander impactó el hombro de Titus, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Esto no ha terminado, gruñó Titus, sacando algo de su túnica, una bomba de humo. Cuando el humo se disipó se había ido, dejando solo cuerpos y sangre. Alexander permaneció de pie bajo la luz de la luna, respirando con dificultad. Su perfecta compostura finalmente se quebró. Sangraba por un corte en su mejilla. «¿Estás herido?», dije acercándome a él. Él me atrapó la mano. «Me salvaste. 2 veces». En los días posteriores al intento de asesinato, todo cambió. El emperador, agradecido por la supervivencia de su hermano, colmó de honores a todos los que habían luchado. Marco fue ascendido a general supremo. Tanya se convirtió en la primera comandante dragón. Y yo, Lady Visa fue nombrada asesora de inteligencia real, anunció el emperador. Su rapidez mental salvó innumerables vidas. La corte bullía de asombro. Una mujer en semejante posición no tenía precedentes. Después de la ceremonia, Marcus me acorraló en los jardines del palacio. «Tenemos que hablar», dijo. «De verdad que no», respondí intentando pasar. Me bloqueó el paso. «Tenías razón. En todo. En Tanya, en mis sentimientos, en tratarte como una obligación». Me reí con amargura. «¿Y solo me tomó casi morir para que te dieras cuenta? Eso no es...». Se pasó una mano por el pelo, frustrado. «Sí que me importabas, Visa. Pero era joven, estúpida, y sí, estaba enamorada de Tanya. Pero verte estas últimas semanas, ver quién eres realmente cuando no intentas ser la esposa perfecta de un general». Dije con firmeza. «Lo que creas que sientes, es demasiado tarde. Ahora somos personas diferentes». «¿Lo somos?». Se acercó. ¿O por fin estamos siendo sinceros? Lo único sincero entre nosotros es que nunca estuvimos destinados a estar juntos. Dije. Tienes a Tanya. No nos insultes a las dos fingiendo lo contrario. Su rostro se ensombreció. Tanya y yo no lo somos. No es lo que piensas. Ya no pienso en ello. Mentí. Antes de que pudiera responder, apareció el príncipe Alejandro. General Marcus. Creo que lo necesitan en el Ministerio de Guerra. Marcus nos miró con la mandíbula apretada. Esta conversación no ha terminado. Después de irse, Alexander me ofreció el brazo. Camina conmigo. Paseamos por su jardín privado, pasando junto a las flores de medianoche que habían florecido bajo las estrellas. ¿Aún lo amas?, observó Alexander. El amor y la sabiduría rara vez coexisten, respondí. Qué poético. Y qué evasivo. Se detuvo junto a un estanque reflectante. Tengo una propuesta para ti. ¿Otra? Cásate conmigo. Casi me caigo a la piscina. ¿Qué? Piénsalo con lógica. Continuó como si no me hubiera destrozado el mundo. Necesitas protección de quienes resienten tu nuevo puesto. Necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente. Trabajamos bien juntos. Eso no es base para el matrimonio. ¿Verdad? Se giró para mirarme de frente. La mayoría de los matrimonios entre la nobleza se basan en menos. Al menos tenemos respeto genuino y, me atrevería a decir, cariño. ¿Hablas en serio? Rara vez bromeo sobre propuestas de matrimonio. Sacó un anillo. No es el jade tradicional, sino una perla negra engastada en plata. No te ofrezco amor, Visa. Te ofrezco compañía. Poder. La oportunidad de remodelar el imperio desde las sombras. ¿Y si quiero amor? Su mirada se suavizó un poco. Entonces diría que estás buscando en el lugar equivocado. Marcus siempre priorizará el deber sobre el corazón.
Te mató una vez por eso, ¿verdad? Me quedé paralizada. ¿Cómo lo hiciste? Te dije que lo veo todo. Se acercó. Incluso el hecho de que tienes recuerdos que no deberían existir. Conocimiento de eventos que no han sucedido. No eres la única con recuerdos imposibles, Visa. Mi mente dio vueltas. ¿Tú también recuerdas? La otra línea temporal. Fragmentos, admitió. Suficientes para saber que en ese mundo, me quedé de brazos cruzados mientras una buena mujer moría por nada. No volveré a cometer ese error. Antes de que pudiera responder, se oyeron gritos en el palacio. Los guardias pasaron corriendo junto a nosotros. ¿Qué pasa? Gritaron. Ataque al campamento de la Legión Fénix, respondió el guardia. El lobo sombrío ha regresado con un ejército. Ha capturado a la comandante Tanya. Marcus ya estaba en la sala de guerra cuando llegamos, pálido de rabia y miedo. La capturaron durante una incursión nocturna, explicó secamente. Dejó esto. Levantó un pergamino. Reconocí la letra, la mía, de los informes de inteligencia que le proporcioné hace semanas. Está usando tu propia inteligencia contra nosotros. Respiré. Conoce nuestros puntos débiles porque los identifiqué. No es tu culpa, dijo Alexander, pero apenas lo oí. En mi vida pasada, fui yo quien me capturó y me colgaron de las murallas de la fortaleza como cebo. Ahora era Tanya. El paralelismo era demasiado cruel para ser coincidencia. ¿Cuáles son sus exigencias?, preguntó Alejandro. La rendición de 3 fortalezas y la ejecución pública de Marco, respondió Marco rotundamente. O Tanya muere al amanecer. La sala quedó en silencio. No puedes estar considerando seriamente, empezó un general. Me voy, dijo Marcus. Una vida por 1000. No seas idiota, espeté, y todos se giraron a mirarme. Eso es exactamente lo que quiere. Tú muerto, Tanya muerta, y el ejército desmoralizado. ¿Y entonces qué sugieres? La voz de Marcus era gélida. Le damos lo que espera, dije lentamente mientras se formaba un plan. Cabalgas al rescate, como dicen las canciones románticas. Excepto que nos aseguramos de que sea un rescate, no sobrevive. Alexander fue el primero en darse cuenta. Una trampa dentro de otra trampa. Precisamente. Me volví hacia la mesa de guerra, moviendo piezas. Espera que vengas del oeste por la ruta directa. Lo harás con una pequeña fuerza visible, heroicamente. Mientras tanto, el verdadero ejército circula desde el norte por el paso del hombre muerto. Es imposible navegar por el paso del hombre muerto de noche, protestó un general. No si tienes a alguien que conozca cada roca y árbol, dije. Entre mis contactos comerciales se encuentran contrabandistas. Usan ese pase con frecuencia. Marcus me miró fijamente. Me estás pidiendo que use a Tanya como cebo. Te pido que confíes en que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir hasta que podamos salvarla como es debido, repliqué. ¿O prefieres repetir la historia? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Con el rabillo del ojo vi a Alexander tensarse. ¿Qué historia?, preguntó Marcus. De esas que terminan con alguien muerto por tu orgullo, dije en voz baja. Elige, Marcus. Tu ego o la vida de Tanya. El paso del hombre muerto hizo honor a su nombre. Un sendero tortuoso entre rocas escarpadas y precipicios. Lideré a la Guardia de las Sombras, los soldados de élite de Alejandro, mientras Marco cumplía su parte en el camino del oeste. Te preocupas por ella, observó Alejandro mientras atravesábamos una sección particularmente peligrosa. Tanya. A pesar de todo. Es una guerrera que merece algo mejor que ser un peón en el juego de los hombres, respondí. ¿Incluida la mía? Sobre todo la tuya. Rió suavemente. Tu honestidad sigue siendo refrescante. Miren allí. Debajo de nosotros se extendía el campamento enemigo. En el centro se había erigido una plataforma de madera. Tanya colgaba de ella, con cadenas atando sus brazos. Incluso desde la distancia,
Pude ver el desafío en su postura. Amanecerá en 2 horas, notó Alexander. Marcus debería estar en posición pronto. Como si su nombre lo hubiera llamado, vimos antorchas aparecer en el camino oeste. Las fuerzas de Marcus avanzaban abiertamente hacia el campamento. El enemigo se movió concentrado en esta amenaza inminente. Ahora, ordenó Alexander, descendimos como sombras. La guardia de las sombras era un maestro de la muerte silencioso y eficiente. Para cuando se dio la alarma, ya estábamos dentro del perímetro del campamento. Me separé del grupo principal y me dirigí a la plataforma. 2 guardias vigilaban. La espada se sentía más natural en mi mano ahora, cargada de propósito en lugar de desesperación. Las breves lecciones del príncipe Alejandro habían calado hondo. El primer guardia cayó antes de saber que yo estaba allí. El segundo logró gritar antes de que mi espada le alcanzara la garganta. «Visa». La voz de Tania denotaba conmoción. «No hay tiempo», dije, mientras manipulaba sus cadenas con las llaves del guardia. «Puedes luchar». «Siempre», dijo con gravedad. Las cadenas se desprendieron justo cuando el lobo de las sombras emergió de su tienda de mando. Nuestras miradas se cruzaron a través del campo de batalla. Los suyos se abrieron de par en par, llenos de reconocimiento y rabia. «Tú». Empezó a avanzar hacia nosotros, pero las fuerzas de Marcus habían llegado al límite del campamento. La batalla estalló en serio. Tania agarró una espada caída. «Vayan. Encuentren a Alexander. No los dejaré. Es una orden». Me apartó justo cuando la espada del lobo de sombra silbó por donde yo había estado. Se enfrentaron acero contra acero. Tania luchó con brillantez a pesar de su cautiverio, pero estaba debilitada. El lobo de las sombras aprovechó su ventaja. Entonces Marcus apareció interceptando un golpe que le habría cortado la cabeza. «Titus. Tu lucha es conmigo». «Ambos fénix en una misma jaula», rió Titus. «Perfecto». La batalla a 3 bandas fue brutal. Marcus y Tania luchaban en perfecta sincronía, pero Titus estaba desesperado, era peligroso. Sacó una daga oculta, apuntando al costado expuesto de Tania. Me moví sin pensar, interponiéndome entre ellos. La espada se clavó en mi hombro en lugar de en su corazón. «Visa». Varias voces gritaron mi nombre. El dolor era exquisito, familiar. Como antes, cuando la flecha de Marco me atravesó el corazón. Pero esta vez había elegido mi muerte. Excepto que Alejandro estaba allí, con su espada negra decapitando a Tito de un solo golpe. Nadie más muere hoy. El ejército del lobo de las sombras, al ver caer a su líder, se dispersó o se rindió. La batalla estaba ganada. Pero caía, el mundo daba vueltas. Unos brazos fuertes me atraparon. No los de Marcus, sino los de Alexander. «Quédate conmigo», ordenó. «Es una orden de tu príncipe». «¿Desde cuándo cumplo órdenes?» Lo conseguí. Marcus se arrodilló junto a nosotros, con el rostro afligido. «¿Por qué? ¿Por qué salvarla?» «Porque supongo a través del dolor. Alguien tiene que romper el ciclo. No más esposas sacrificiales». Tania se arrodilló y 2 lágrimas corrieron por su rostro de guerrero. «Qué valiente, qué estúpido». «Eso es. Consejero de inteligencia real, estúpido y valiente». Corregí. Alexander me puso algo en la herida. Tela impregnada con medicina que quemaba como hielo. «No te estás muriendo». «Lo prohíbo». «Prohibido». Me reí débilmente. «Qué principesco». El mundo se desvaneció. Desperté con la luz de la luna y el aroma de las flores de medianoche. Me di cuenta de que eran los aposentos privados de Alexander. Se sentó junto a mi cama, todavía con su armadura manchada por la batalla. 3 días, dijo sin preámbulos. Llevas 3 días inconsciente. ¿Me perdí algo interesante? Marcus te confesó su amor. Públicamente. Delante de toda la corte. Me incorporé demasiado rápido y sentí un dolor punzante en el hombro. ¿Qué?
También rompió su acuerdo con Tanya. Te declaró la mujer más valiente del imperio. Y desafió a cualquiera que cuestionara tu honor a un combate singular. La expresión de Alejandro era indescifrable. 7 nobles ahora se recuperan de sus fracturas. Esa idiota. Tanya ha sido peor. Se ha nombrado tu guardia personal y amenaza a cualquiera que se acerque a tu habitación. Tuve que invocar el privilegio real solo para sentarme aquí. Me llevé las manos a la cara. Esto es un desastre. ¿En serio? Alexander se inclinó hacia adelante. Salvaste a la mujer que ama tu exprometida. Mataste a la mayor amenaza del imperio. Y tener a 2 de los mejores guerreros del reino listos para morir por ti. Algunos lo llamarían una victoria. Tú. Yo lo llamo complicado. Se acercó a la ventana. Marco quiere casarse contigo. Ya le ha hecho una petición al emperador. Se me encogió el corazón. Y Tanya lo apoya. Dice que nunca lo amó románticamente. Que su vínculo siempre fue el de hermanos de armas. Se volvió hacia mí. La pregunta es, ¿qué quieres? Quiero que no me digan que lo soy, dije. Quiero elegir mi propio camino. Entonces elige, dijo simplemente. Mi oferta sigue en pie. Compañerismo, poder y la libertad de ser tú misma. O puedes tener a Marcus, quien ofrece amor, pasión y una vida tradicional como esposa de un general. ¿Por qué te importa lo que yo elija? Regresó a mi lado. Y por primera vez vi vulnerabilidad en sus ojos de obsidiana. Porque en esa otra línea temporal, aquella de la que ambos recordamos fragmentos, moriste pensando que nadie te veía de verdad. Yo te veo, Visa. La inteligencia, el coraje, la tendencia absolutamente exasperante a lanzarse al peligro. Alexander. No seré Marcus, continuó. No te prometo poesía ni devoción. Pero te prometo que nunca serás inferior a nadie. Nunca te sacrificarás por la gloria de nadie. Y nunca tendrás que ocultar tu fuerza. Antes de que pudiera responder, se desató una conmoción afuera. La puerta se abrió de golpe a pesar de las protestas de los guardias. Marcus se quedó allí, con los ojos desorbitados y desesperado. Visa. Gracias al cielo que estás despierta. General Marcus, dijo Alexander con frialdad. Estas son habitaciones privadas. Entonces seré breve. Marcus se acercó a mi cama y se arrodilló. Visa, qué tontería. Me encantaba la idea de Tanya, la compañera guerrera perfecta. Pero estas últimas semanas, al ver tu brillantez, tu valentía, te amo. Eres la auténtica. No la novia discreta que pensé que conseguiría, sino la mujer que nos superó a todos en astucia. Marcus. Cásate conmigo, dijo con urgencia. No por deber ni por decreto del emperador, sino porque no puedo imaginar una vida sin ti. Los miré a ambos, Marcus, dorado y apasionado, ofreciéndome el amor por el que una vez había muerto. Y Alexander, oscuro y peligroso, ofreciéndome la compañía que nunca supe que necesitaba. Necesito tiempo, dije finalmente. Hora de sanar, de pensar. Por supuesto, dijo Alexander inmediatamente. Marcus pareció querer protestar, pero asintió. Esperaré. Lo que sea que tarde. Ambos se fueron, y me quedé sola con mis pensamientos en las flores de medianoche. Tanya vino al día siguiente con sopa. Me salvaste la vida, dijo sin preámbulos. 2 veces y Marcus contaba la verdad. Una vez corregí. La primera vez fue Alexander. Aún así, se sentó sin invitación. Te debo una deuda. No me debes nada. Te debo la verdad. Dejó la sopa y me miró directamente a los ojos. Nunca quise a Marcus románticamente, pero le dejé creer que sí porque era más fácil que verlo casarse con otra. Eso fue egoísta y cruel para ambos. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque mereces saber que si lo eliges, no hay ningún fantasma entre ustedes. Y si no lo eliges, no será por mí. ¿Y si no elijo a ninguno? Sonrió levemente. Entonces eres aún más valiente de lo que pensaba.
El Festival de la Luna de Otoño llegó con una fanfarria inusual. El emperador lo había declarado una celebración de la victoria, el lobo de las sombras había muerto, las fronteras estaban seguras y el imperio estaba en paz. Me encontraba en el balcón del palacio con el hombro completamente curado, pero aún dolorido. Abajo, la celebración estaba en pleno apogeo. Podía ver a Marcus con su armadura, rodeado de admiradores, pero con la mirada constantemente escrutadora. Alejandro presidía su rincón, sombrío y magnético. «No puedes esconderte aquí para siempre», dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi al mismísimo emperador, anciano pero aún perspicaz. «Su Majestad». Me incliné profundamente. «Levántate, niño. Necesitamos hablar de tu futuro». Me dio un vuelco el corazón. «Si se trata de las propuestas de matrimonio». «Se trata del imperio», corrigió. «Tienes un don, Lady Visa. Tu red de inteligencia evitó una guerra. Tu rapidez mental salvó innumerables vidas. Quiero que tu puesto sea permanente. Ya soy asesor real de inteligencia. Quiero hacerte más». Sacó un pergamino con el sello imperial. Ministro de las Sombras. De igual rango que cualquier general. Respondiendo solo ante el trono. Es una posición inédita, creada específicamente para ti. ¿Por qué? Porque el imperio necesita a alguien que vea lo que otros pasan por alto. Alguien que pueda ser espada y escudo, luz y sombra a la vez. Sonrió. Además te impediría casarte sin permiso imperial. Serías demasiado valiosa para ser la esposa de nadie. Miré el pergamino. Esto es. Libertad, terminó. La que has estado luchando. Tómalo, hijo. Crea tu propio destino. Tomé el pergamino con manos temblorosas. ¿Y qué hay de Marcus y el príncipe Alexander? ¿Qué hay de ellos? Los ojos del emperador brillaron. Una ministra de las sombras puede tener amantes si así lo desea. O ninguno. El puesto es tuyo, pase lo que pase. Esa noche, llamé a ambos hombres al pabellón de la luna. Llegaron simultáneamente mirándose con recelo. He tomado una decisión, dije sin preámbulos. Ambos se pusieron tensos. Saqué el pergamino imperial. He aceptado el puesto de ministro de las sombras. Esto me hace incasable sin el consentimiento imperial, que no pienso solicitar. El rostro de Marcus se ensombreció. Visa. Déjame terminar. Me volví hacia el primero. Marcus, dices que me amas, pero te encanta la idea de mí. La mujer brillante que te salvó la vida, que iguala tu valentía. Pero no me conoces. No sabes que odio las mañanas, que leo novelas románticas terribles a escondidas, que me dan pánico las arañas. Estás enamorado de una leyenda, no de una persona. Apretó la mandíbula, pero no lo negó. Me volví hacia Alexander. Y ofreces compañía sin amor, poder sin pasión. Pero he vivido una vida sin amor, y no lo volveré a hacer. Me ves con claridad, sí, pero me ves primero como una herramienta útil, después como una persona. Eso no es, empezó Alexander. Lo es, interrumpí con suavidad. Y está bien. Somos quienes somos. Así que no nos eliges a ninguno, dijo Marcus rotundamente. Me elijo a mí mismo, corregí. Por primera vez en 2 vidas, me elijo a mí mismo. Alexander me observó un buen rato y luego sonrió. Una sonrisa auténtica, no su habitual sonrisa burlona. El ministro de las sombras necesitará aliados. La oferta de amistad es incondicional. La mía también, dijo Marcus en voz baja. Tienes razón. No te conozco. Pero me gustaría si me lo permites. Como amigo, nada más. Me gustaría, dije y lo decía en serio. Mientras se marchaban juntos no como rivales, sino como compañeros de servicio del imperio, me quedé en el pabellón viendo salir la luna. Tania me encontró allí más tarde. ¿No me arrepiento?, preguntó. Ninguno, dije con firmeza. Por primera vez, nada. Si esta historia te llegó al corazón,
No olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias impactantes cada día. Gracias por verla.